Si alguna vez escuchas tu nombre, pero no hay nadie cerca, no respondas. Eso fue lo que perdió a Martina. Martina siempre había tenido miedo al silencio. Quizá por eso eligió vivir en un apartamento pequeño, rodeada de vecinos, en un edificio donde siempre se escuchaban pasos, portazos, televisores encendidos. El ruido la acompañaba. El silencio, no. Sin embargo, cuando se mudó al apartamento 3F, algo cambió. La primera noche fue tranquila. Demasiado tranquila. No escuchó voces, ni música, ni vida. Solo un silencio tan denso que parecía empujar las paredes hacia adentro. A las 2:41 de la madrugada, la despertó un sonido que no supo identificar. No era un golpe. No era un crujido. Era algo más suave. Un susurro. No provenía de afuera. No venía del pasillo. Ni siquiera venía de la ventana. Venía de dentro de la pared, justo al lado de su cama. Martina se quedó inmóvil, con el corazón latiendo fuerte, pensando que quizá era su imaginación. Pero el susurro volvió. Más claro. Más largo. Casi humano. Parecía una voz seca, como si hablara desde detrás de una capa muy gruesa de polvo. ¿Tina? Ella contuvo la respiración. El sonido se apagó. La habitación quedó en silencio. Pero ya no podía dormir. A la noche siguiente, el susurro regresó. Más fuerte. Más nítido. Tina. Esta vez sonaba como si la voz estuviera esperando una respuesta. Ella se sentó en la cama, con las manos heladas. No respondió. Recordó que contestar siempre es una invitación. Pasaron 3 noches. El susurro volvió cada vez a la misma hora, 2:41 de la madrugada. Lo peor no fue que la voz la llamara. Lo peor fue cuando la voz comenzó a moverse. Primero en la pared junto a su cama. Luego, en la pared frente a ella. Después en la del baño. Como si algo subterráneo se arrastrara por dentro del edificio buscando salida. Una madrugada, el susurro sonó justo detrás de su cabeza, contra el muro frío. ¿Puedo entrar? Martina sintió un escalofrío que le recorrió la columna completa. Se puso de pie, temblando, y encendió la luz. Nada. No había grietas. No había huecos. No había señales de que algo viviera dentro de las paredes. Pero al apagar la luz, un golpe seco retumbó desde dentro del muro. Uno solo. Profundo. Irritado. Ella retrocedió, sin saber a dónde ir. Se encerró en el baño, pero incluso allí escuchó un leve murmullo detrás del espejo. No cierres la puerta. Esa noche no durmió. Al amanecer, fue a la administración del edificio. Allí descubrió algo que no esperaba. El apartamento 3F llevaba 5 años vacío. La última inquilina, una mujer mayor, había sido encontrada en su cama, mirando fijamente la pared. Sus manos estaban apoyadas sobre ella, como si hubiera intentado tapar un agujero invisible. El informe médico concluyó que murió de un paro cardíaco. Pero el vigilante del edificio dijo otra cosa. Dijo que, antes de morir, la mujer llamó a la recepción varias veces. Decía que había alguien en las paredes, que la llamaban por su nombre, que cada noche se acercaban más. Cuando Martina regresó a su apartamento, la puerta estaba entreabierta. Ella estaba segura de haberla cerrado. Entró con cautela. Todo parecía normal. Hasta que vio las paredes. Eran nuevas. Lisas. Perfectamente reparadas. Demasiado perfectas. Como si alguien hubiera cubierto algo debajo. Martina retrocedió. Y entonces lo escuchó. No un susurro, no esta vez. Un aliento. Cálido. Cercano. Justo detrás de su cuello. Ya no tienes dónde ir. Ella gritó y corrió a la puerta, pero ésta se cerró de golpe. La voz ahora ya no era un susurro. Era un murmullo fuerte, multiplicado, como si muchas bocas hablaran desde dentro de las paredes. Abrimos, cuando tú respondes,
Las paredes comenzaron a crujir, como si algo dentro de ellas empujara para salir. Pequeñas grietas se formaron. La pintura cayó al suelo. Y desde dentro, un dedo, luego dos. Luego una mano completa, pálida y sucia, salió intentando alcanzar el aire. Martina retrocedió hacia la cocina, llorando. Pero la voz la siguió. Te llamamos por tu nombre, porque ya eres parte de nosotros. El muro entero empezó a moverse, como respirando. El sonido era grotesco, húmedo, orgánico. Martina corrió al teléfono para pedir ayuda, pero cuando marcó, una voz dentro del auricular, idéntica a la que había escuchado siempre, susurró. Ya te escuchamos, desde aquí. El apartamento se oscureció sin explicación. Las paredes se abrieron, lentamente, como una boca enorme. Sus últimas palabras fueron apenas un grito ahogado. Y luego, silencio. La puerta quedó abierta. Las luces volvieron. El apartamento quedó vacío una vez más. Esa misma noche, a las 2:41 de la madrugada, el nuevo inquilino escuchó un susurro suave en la pared. ¿Puedo entrar contigo?